A falta de 2 jornadas para que finalice la Liga Smartbank, ya tenemos el primer equipo que ha ascendido a Primera División. Hoy vamos a hablar del Cádiz de Álvaro Cervera. 14 años ha costado para que el Cádiz vuelva a Primera División. Ha sido difícil, pero finalmente la tacita de plata vuelve a ascender. La ciudad de Cádiz tuvo ayer una alegría increíble. Para ello, dar la enhorabuena a los cadistas, y me he traído a un cadista. Me he traído a Pablo Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Alba. ¿Qué tal, tío? Un placer estar aquí contigo en el canal. Bueno, antes que nada, ¿cómo va la resaca esa posascenso a primera que ya tiene que estar allá? Ayer hubo fiesta en Cádiz, ¿eh? Me has pillado, tío. Respetando las medidas de seguridad, todo hay que decirlo, ¿eh? El cadismo aprendió de esa mala imagen que se dio en el recibimiento contra el Fuenlabrada, y ayer hay que decir, como siempre, hay unos pocos bueno, pues que no se enteran o no se quieren enterar, pero el 95% del cadismo ayer muy ejemplar, respetando las medidas, y sí, como dices, espero que no se note, pero resaca hay, resaca hay. Bueno, ayer prácticamente supongo que seríais todos aficionados del Oviedo, porque vaya, ese partido contra el Zaragoza había que ir sí o sí con el Oviedo. Sí, sí, sí. Además, es muy gracioso porque bueno, sí, yo siempre estoy dentro de la rivalidad sana, ¿no? Pero es muy gracioso porque el Oviedo siempre ha habido un pequeño pique entre la afición del Cádiz y el Oviedo por el tema del playoff ese de ascenso que ascendieron en Carranza y tal. Y sin embargo, ayer todo Cádiz estuvo con el Oviedo, y de hecho en la celebración posterior en Puertas de Tierra te veías incluso a gente con camisetas del Oviedo o con bufandas del Oviedo, que no sé yo de dónde las sacarían. Me imagino que las tendrían allí ya en su casa o algo. No sé, no sé. Sí, sí, fue increíble lo de ayer, porque hay que recordar que Segunda División es una competición muy complicada. Es más, el Cádiz llegaba al propio Carranza pudiéndole ganar al Fuenlabrada finalmente. Es que, bueno, con empatar os valía, y todo el mundo veía esa noche al Cádiz campeón. Es más, un tuit de Alejo que ponía: yo no voy a poder dormir hasta el sábado. El propio club, los propios cadistas veían que el ascenso prácticamente iba a llegar en ese partido, pero es que es una competición muy complicada. Te gana el Fuenlabrada. Esa misma jornada el Racing coge y le gana al Huesca, y el Racing ya está descendido, el Huesca segundo. Es decir, que 14 años en Segunda División, alguna gente puede decir: ¿cuánto tiempo? Bueno, en Segunda División no, que también ha estado por abajo, 14 años sin estar, mejor dicho, en Primera División, y puede decir: ¿cuánto tiempo? Bueno, es que esta categoría y las que hay por debajo de Segunda División son muy complicadas, muy competitivas. Puede sonar atópico más o menos, pero no, es que es lo que hay, y te puede ganar cualquier rival. Y lo podemos ver, por ejemplo, en rivales como en equipos como el Málaga, el Deportivo, el Sporting, el Zaragoza, equipos que los decimos y nos suenan a Primera División y se estancan en Segunda, y es muy complicado, por lo cual tiene mucho mérito lo que ha logrado el Cádiz de Cervera, que el propio Cervera decía que de Segunda División B va a poder prácticamente entrenar a un equipo en Primera, y a mí me parece que esto lo ha hecho muy bien la directiva. Pablo ha apostado, por así decirlo, siempre por Cervera, aunque la planificación nunca haya sido a lo mejor. Bueno, la planificación no, la posición en la liga nunca a lo mejor ha sido la mejor. Años anteriores no hemos visto al Cádiz ascender, pero seguía apostando por Cervera y finalmente ha llegado la recompensa, ¿eh? Sí, sí, así es. Como tú dices, has sacado a la luz, por decirlo de alguna manera, dos cosas que si las aunamos, yo creo que forman el éxito, es la fórmula del éxito de este Cádiz. Porque has dicho por un lado Álvaro Cervera, que es bueno, fundamental, ¿no? Lo que decías, de segunda B a primera, y hablabas de la competición, de segunda división. Y yo creo que eso es muy importante porque Cervera tiene un estilo de juego y le otorga algo a sus equipos que hacen que sean muy, muy infranqueables, que tengan una fiabilidad a la hora de dar resultados pues muy, muy buena. Y ese es el éxito de este Cádiz. Y si algo se le venía checando en los últimos años, eran esos últimos tramos de liga en el que siempre el equipo pues parecía que se le acababa la gasolina. Y este año, sin embargo, también, evidentemente, una situación excepcional, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero este año parece que no, que en otros años parecía que cuando el equipo ya tenía esa presión de ganar para poder optar al ascenso, pues no le daba. Y este año sí el equipo ha sabido remontarse y ha sabido dar la cara, por decirlo así, y para cumplir un sueño, y sobre todo me gustaría darle mucho valor al trabajo de Álvaro Cervera, cómo coge el equipo en segunda B y cómo lo va a dejar de momento en primera división con un estilo, con una señal de identidad. Además, yo siempre lo comento, ya no solo le ha dado un estilo y una señal de identidad al club, es a la ciudad. Es que la ciudad, el lema de la lucha no se negocia, es que es de la ciudad, ya no es del Cádiz, es de la ciudad, es de Cádiz. Y eso yo creo que tiene un valor incalculable.
sinceramente, ya, no te hablo como periodista, te hablo como aficionado ya, no sabes la tranquilidad que da saber que tienes un proyecto consolidado en tu equipo. Y tú que eres del Málaga, yo creo que me entiendes perfectamente. Y da una tranquilidad y una serenidad pues que es brutal, brutal. Y es que la recompensa a mucho trabajo bien hecho, ¿eh? Yo creo que es lo más importante en un equipo y más en un equipo sufridor como estamos siendo muchos equipos andaluces. Se puede salvar el Sevilla, a lo mejor el Betis, pero los equipos andaluces en los últimos años nos ha faltado un proyecto, creo yo, que consolidado, y eso el Cádiz este año, como tú bien has dicho, lo ha tenido. Y bueno, Pablo, te quiero comentar, en mucha gente de la que está por aquí, probablemente esté viendo hoy el vídeo, sea cadista, pero hay otra que a lo mejor no son del Cádiz, no han visto el Cádiz esta temporada. ¿Tú cómo harías un breve resumen de lo que ha sido la temporada del Cádiz en segunda y qué podemos esperar de este equipo en primera división? ¿Cómo lo resumirías brevemente? Mira, brevemente te diría que lo mejor que tiene este Cádiz es que todos y cada uno de los componentes que tiene la plantilla saben a lo que juega el equipo. Y eso me parece que es brutal. Mira, yo siempre he dado mucho valor a Cervera porque ha conseguido que futbolistas, por ejemplo, como Alex Fernández, hagan una evolución y se sepan adaptar a lo que buscaba Cervera. Siempre, evidentemente, otorgándole a Alex Fernández lo que él necesita para ser productivo ofensivamente para el equipo, pero también entendiendo él que tiene que ayudar al doble pivote y eso ha hecho el equipo mejor. También con Alberto Perea. Alberto Perea es un jugador muy técnico, muy pelotero, que es muy, muy bueno. Pero, sinceramente, yo no recuerdo, antes de Cervera, no recuerdo perdón, antes de esta temporada, perdón, no recuerdo a Perea desplegarse físicamente en defensa como lo ha hecho esta temporada. Es decir, él ha entendido que él para jugar y para eso tenía que dar en defensa. Y me parece que esa es la clave del Cádiz, que todos saben a lo que juegan. Y en primera, me parece, bueno, entramos ya en un terreno de hipótesis, ¿no? En un terreno de suposiciones, Ahí, de lo que tú te gustaría, lo que esperas, que claro, que esto luego en un futuro claro. puede ocurrir cualquier otra cosa, pero siempre estamos hablando desde el punto de vista periodístico y también un poquito tirando a ficción de lo que a uno le gustaría ver en primera división, claro. Además, no me quiero mojar mucho porque después seguro que me sacan la hemeroteca, ¿eh? Y me pones el vídeo, mira lo que dijo y... No, no, pero sinceramente creo que el estilo de juego que tiene el Cádiz en primera división, hombre, es obvio que no te encuentras las mismas delanteras, ¿no? Es que eso es indudable, ¿no? Pero sí que creo que tiene un estilo de juego que en primera depende de qué partido puede tener bastante resultado, ¿eh? Bastante resultado, un equipo que evidentemente tienen que llegar fichajes, que no sé si lo hablaremos ahora, imagino, que también va a haber mucho lío en la gestión deportiva, en la dirección deportiva este verano. Pero sí que creo y tengo la sensación de que el Cádiz, el juego de Cervera, si consigue meterles esas piezas, esos cambios necesarios para la categoría, porque te tienes que adaptar a la categoría también, ¿no? Y una división es una categoría que tiene un poquito más de espacio, los equipos se descubren un poquito más. Entonces, si él sabe jugar con eso y tiene las piezas adecuadas, que también ha sido un éxito de este año, que tiene unas piezas algo más adecuadas a las que tenía anteriormente, yo creo que el Cádiz, hombre, no te digo que vaya a quedar sexto o cuarto, ¿no? Pero sí que creo que lo podría comparar a un Osasuna, de no pasar demasiados apuros. Yo creo que, Pablo, tenemos el ejemplo en Andalucía, el Granada. Sí, pero El lo iba a Granada decir, es pero un poquito más arriba, ¿no? ahí está. Lo iba a decir, pero no quería tampoco poner las expectativas tan altas. Pero sí, me parece un buen ejemplo. Me parece un buen ejemplo porque además el Granada es un equipo que ha fichado también mucho de segunda. Darwin Machis, Carlos Fernández, bueno, Neva que venía del filial, el lateral izquierdo que ha dado un rendimiento genial, Germán que viene de segunda. Es decir, que ha sabido también, Diego Martínez, que es un entrenador también muy bueno, muy meticuloso, es como Cervera, ¿no? Yo creo que por eso tengo yo esa sensación de que le puede ir muy bien ese estilo de juego al Cádiz en primera. Sí, además que es lo que está, es que lo has hablado tú, el equilibrio de la plantilla, porque es que te pones a mirar y tenía jugadores con experiencia, ya no solo por edad como por ejemplo Cifuentes en portería, sino jugadores que han jugado en primera división como Cala, Alejo, Choco Lozano, jugadores que es cierto que estaban cedidos y ahora hablaremos, se van a tener que quedar en el Cádiz y puede que sea un ascenso como leíamos por algún medio cadista, un ascenso a precio de oro, ¿no? Pero sí que es cierto que el Cádiz en general tenía una plantilla, ya digo, con mucho equilibrio, jugadores jóvenes, jugadores con experiencia, jugadores con liderazgo como Fali y Alex Fernández del que has hablado. Es decir, esto puede ser, una de las claves, claro está, es Cervera, pero otra es sin duda la fusión de todo esto. Da muchísimo a un equipo que, como tú bien has dicho, tenía un proyecto muy bien formado. Y cuando tienes un proyecto bien formado ocurre esto, que tienes jugadores que te aportan unas cosas y jugadores que te aportan otras, y es algo vital para un equipo que además está en segunda división y está luchando por ascender a primera. Y por este tema ya nos vamos a meter en primera división, hemos hablado de los fichajes.
¿quiénes son los que se quedan? Tú lo tienes que saber mejor que yo lo he leído, pero son 12 millones y el primero es Alejo. ¿Quién más hay por ahí? Mira, sinceramente los precios no los tengo del todo en la cabeza. Mira, son Iván Alejo, que creo que son 3 millones o 2, es que no sé decir, no Sí, sé decir exactamente. 3,2 millones he visto yo por Alejo, sí, es el que me he fijado. Sí, por ahí va la cifra, sí. Es Iván Alejo, el Choco Lozano, que me parece que es al que más partido le puede sacar Cervera en primera división. Está Álvaro Jiménez, que es del Brighton. Está también Filip Malvasic, del Club Deportivo Tenerife. Jorge Pombo, del Zaragoza, que a mí eso me parece, ya cuando se firmó ese contrato me pareció que no era lo adecuado, porque esa posición de media punta en el Cádiz, salvo que te cerverices, como le ha pasado a a Alex Fernández, me parece que no tiene demasiado resultado, pero bueno, se hizo y se ha visto que no ha aportado demasiado, ¿no? Y no sé si me dejo algunos. Nano Mesa. Sí, que es de Eibar. Eso, de Eibar. Sí, Nano Mesa. Y eso, Nano Mesa, y en total hacen 12 millones de euros, que bueno, para un equipo que además tiene pendiente por la resolución del fichaje ese de Momo, que la FIFA en un momento le suspendió el mercado de fichajes. Veremos cómo sale. Lo que sí que es cierto es que tiene bastante trabajo. Por cierto, se oficializó ayer el fichaje de Álvaro Negredo. Ya, Vizcaíno lo adelantó en tiempo de juego en Cadena COPE. Nada más, se hizo oficial el ascenso. Veremos cómo llega. Si llega bien, me parece un fichaje muy interesante para el Cádiz. Veremos cómo llega, esa siempre es la duda. Pero lo que decía, este verano en Cádiz, la dirección deportiva va a tener que trabajar muchísimo, porque además también vuelven de cesión muchos futbolistas, como es el caso de Carmona, que estaba en el Racing, de Matos, que estaba allí en Holanda, de Dani Romera, que estaba en el Alcorcón, Calle Quintana en el Fuenlabrada, Javi Navarro en la Ponferradina, muchos. Hay trabajo. Hay mucho trabajo, sí que es cierto, y lo has comentado tú, vuelve Negredo, parece que... Bueno, vuelve Negredo no, se ficha Negredo, mejor dicho, se ficha Negredo y parece que el Cádiz lo que va a hacer es, va a mantener los cimientos del equipo, es decir, lo que lo ha llevado a primera lo va a mantener, y a lo mejor alguna que otra posición, como ahora bien has comentado tú, lo que va es a traer experiencia, es decir, un jugador... Es que te lo he dicho antes, y el Granada, es cierto que el Granada este año está haciendo un temporadón, pero me recuerda mucho el Granada porque el Granada hizo algo muy similar, trajo jugadores con experiencia como Soldado y ahí está. Y luego lo que realmente hizo también es, con lo que ascendió, se quedó prácticamente con todo y trajo algún jugador de segunda que había destacado, y eso es lo que yo creo que al Granada lo ha llevado al éxito, y al Cádiz, con Cervera, sabiendo cómo trabaja, esperemos que también lo lleve al éxito en primera, Pablo? Lo que está claro, Salva, es que todo el que venga, me digo que se llame Negredo o que se llame Batistuta, tiene que saber dónde viene. Y tiene que saber que donde viene se va a tener que acoplar a un sistema de juego y a unas exigencias que si no las cumple no va a jugar. Y todo el que venga tiene que saber dónde va a jugar. Y esas mismas palabras las dijo ayer o esta mañana Álvaro Cervera en Televisión Española. Lo dijo. Le parece un buen fichaje, pero tiene que saber dónde viene. Una vez lo sepa, quizás aporte demasiado. Pues hay que saber que vas al Cádiz, que has vuelto a primera división tras 14 años. Enhorabuena a todos los cadistas, enhorabuena a ti, Pablo. Todavía quedan por delante 2 jornadas para que finalmente se acabe esta Liga Smartbank, pero ya tenemos a un equipo en primera división, es el Cádiz, por lo cual enhorabuena a todos los cadistas, como ya he repetido en alguna ocasión durante el vídeo. Y a ti, Pablo, te quiero agradecer por haberte pasado hoy por aquí, porque nos has abierto las puertas un poco más a todas esas personas que no hemos seguido tan de cerca al Cádiz esta temporada como lo has hecho tú. Sabéis que tenéis las redes sociales de Pablo por la descripción y podéis seguirle, está su Twitter por ahí, que habla y analiza bastante bien al Cádiz, por lo cual lo vais a tener todo por la descripción. Y yo voy a dejar el vídeo por aquí, como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos. Chao, chao.